Mi familia me exigió que abandonara mi propia casa para la boda de mi hermana, pero cuando descubrieron que había gastado todos mis ahorros para comprarla, la verdad los dejó sin palabras. Tengo 31 años, trabajo desde casa en marketing digital y honestamente necesito contar esta historia porque llevo como 4 años cargando con esto y todavía me cuesta creer lo que pasó. La cosa es que en 2017 compré la casa del lago de mi familia, ya sabes, esa casa que había pertenecido a mis abuelos maternos y que había sido el lugar de vacaciones de toda la familia desde que tengo memoria. Y lo que empezó como algo que pensé iba a ser una situación beneficiosa para todos, terminó siendo básicamente el catalizador de la peor dinámica familiar que podrías imaginar. Pero supongo que debería empezar desde el principio para que entiendas todo el contexto, porque sin eso probablemente pienses que soy un monstruo egoísta, que es exactamente lo que mi familia pensó de mí durante mucho tiempo. La casa del lago era ese lugar mágico de mi infancia, ¿sabes? Mis abuelos la compraron en los años 70, cuando el área todavía no estaba tan desarrollada, y después de que murieron en 2015 y 2016, la casa pasó a mis padres, James y Bárbara. Era una casa hermosa pero medio anticuada. Tipo había cosas que necesitaban repararse urgentemente, pero nadie nunca las arreglaba porque era solo para vacaciones. Y con el tiempo se fue deteriorando un poco. Yo iba allí cada verano cuando era niño, y luego de adolescente, y tenía todos estos recuerdos increíbles de fogatas y paseos en bote, y básicamente lo mejor de mi vida había pasado en ese lugar. Mi hermana Emily, que es 5 años menor que yo, también amaba ese lugar, aunque ella siempre fue más de la ciudad que yo, la verdad. Emily siempre fue la niña de los ojos de mis padres. No sé si fue porque era la menor o porque era mujer o qué, pero desde que tengo memoria, mis padres la consintieron de una manera que a mí nunca me consintieron, y yo medio que lo aceptaba porque así eran las cosas en mi familia. Todo empezó a cambiar en 2017. Emily estaba terminando la secundaria y había aplicado a esta universidad privada supercara que era literalmente su sueño. Tipo había hablado de ir allí desde que tenía como 14 años. Ella era buena estudiante, no excelente pero buena, y mis padres estaban convencidos de que iba a conseguir una beca importante que iba a cubrir la mayor parte de la colegiatura. Bueno, resulta que cuando llegaron las cartas de aceptación, Emily sí fue aceptada en su universidad de ensueño, pero la beca que le ofrecieron era mucho menor de lo que todos esperábamos. Mis padres entraron en pánico total porque ellos no habían ahorrado suficiente dinero para cubrir los 4 años de universidad en un lugar tan caro, y Emily básicamente tuvo un colapso emocional porque pensaba que no iba a poder ir. Yo en ese momento tenía 26 años y trabajaba remotamente, lo cual era perfecto para mi estilo de vida. Había estado rentando un apartamento en la ciudad, pero odiaba el ruido y la congestión, y la verdad es que siempre había soñado con vivir en un lugar más tranquilo. Cuando mis padres mencionaron casualmente durante una cena familiar que estaban considerando vender la casa del lago para poder pagar la universidad de Emily, algo se activó en mi cerebro. Les dije, esperen, ¿y si yo la compro? Ellos me miraron como si estuviera loco al principio, pero luego empezamos a hablar de números y resultó que tenía sentido. Yo había estado ahorrando bastante dinero porque vivía de manera frugal y no tenía deudas, y aunque no tenía suficiente para comprar la casa a precio de mercado completo, mis padres accedieron a vendérmela con un descuento familiar significativo. El precio que acordamos fue básicamente el dinero exacto que necesitaban para cubrir el primer año de universidad de Emily, con un poco extra para emergencias. Firmamos todos los papeles en mayo de 2017, y recuerdo perfectamente el día que la casa oficialmente se convirtió en mía porque fue como este momento surreal donde pensé, wow, realmente soy dueño de este lugar que ha significado tanto para mí toda mi vida. Gasté la mayor parte de mis ahorros en la compra, tipo quedé prácticamente sin nada en el banco después de pagar el enganche y los costos de cierre y todo eso, pero sentí que valía la pena. Mis padres estaban felices porque podían mandar a Emily a la universidad de sus sueños. Emily estaba eufórica porque iba a poder ir a esa escuela, y yo estaba emocionado porque finalmente iba a vivir en este lugar hermoso que amaba. Todos ganaban, o eso pensaba yo. Lo que no anticipé fue la cantidad de trabajo que la casa realmente necesitaba. Como te dije, había sido una casa de vacaciones durante décadas, y aunque era linda y tenía ese encanto rústico, no estaba equipada para ser una residencia de tiempo completo. El sistema de calefacción era básicamente inexistente, porque nadie había necesitado calentar la casa en invierno. El aislamiento era terrible. Había problemas de plomería,
que nadie había arreglado porque solo usábamos la casa en verano, y ni me hagas empezar con el estado del techo. Pasé los siguientes 6 meses de mi vida, de junio a diciembre de 2017, renovando esa casa con mis propias manos y con el poco dinero que logré ahorrar después de la compra. Instalé un sistema de calefacción nuevo. Reemplacé todas las ventanas para que tuvieran doble panel. Arreglé el techo completo que tenía goteras en 3 lugares diferentes. Modernicé la cocina que literalmente tenía electrodomésticos de los años 80. Y básicamente convertí lo que era una cabaña de verano en una casa real donde alguien podía vivir cómodamente todo el año. Me mudé oficialmente en enero de 2018 y fue como empezar una nueva vida. Yo trabajaba desde casa de todos modos, así que no importaba dónde viviera mientras tuviera buena conexión a Internet, que fue una de las primeras cosas que me aseguré de instalar. La casa estaba como a 40 minutos de la ciudad más cercana, lo cual era perfecto para mí, porque tenía la privacidad y tranquilidad que quería, pero todavía podía ir a conseguir lo que necesitara sin problema. Los primeros meses fueron increíbles. Finalmente sentía que tenía mi propio espacio y mi propio lugar en el mundo, y cada día me despertaba con la vista del lago, y pensaba que había tomado la mejor decisión de mi vida. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse raras. Mis padres y Emily seguían tratando la casa como si fuera propiedad familiar comunal. En marzo de 2018, 2 meses después de que me mudé, mi mamá me llamó y dijo que ella y mi papá querían pasar el fin de semana en la casa porque necesitaban un descanso. Yo le dije, bueno mamá, esta es mi casa ahora, vivo aquí, no es una casa de vacaciones. Y ella se puso súper a la defensiva y dijo algo como, bueno, pero todavía es la casa familiar, pensé que podíamos seguir usándola. Le expliqué que no, que yo había comprado la casa específicamente para vivir en ella, no, para mantenerla como un hotel familiar, y ella se molestó pero eventualmente lo aceptó. Luego, en verano de ese mismo año, Emily quería traer a su novio Tyler y a unos amigos de la universidad para pasar una semana allí, y cuando le dije que no, que esa era mi casa, y no un lugar de fiestas para universitarios, ella me acusó de ser egoísta y me dijo que yo había arruinado las tradiciones familiares. Este patrón continuó durante los siguientes años. Cada pocos meses, alguien en mi familia asumía que podían usar la casa cuando quisieran, y cada vez yo tenía que recordarles que no, que esta era mi residencia primaria, mi hogar real donde yo vivía y trabajaba todos los días, no una propiedad de alquiler vacacional que estaba disponible para quien la quisiera usar, y cada vez que establecía este límite, alguien se molestaba conmigo y me hacía sentir culpable, como si yo estuviera siendo poco razonable por querer privacidad en mi propia casa que yo había comprado con mi propio dinero. En 2019 mi pareja Riley se mudó conmigo, y eso hizo que la casa se sintiera todavía más como nuestro hogar. Riley y yo habíamos estado saliendo desde 2018, y cuando las cosas se pusieron serias entre nosotros, fue natural que quisieran mudarse a la casa del lago conmigo. Juntos seguimos mejorando la casa, construimos una terraza nueva en la parte de atrás, plantamos un jardín, básicamente hicimos de ese lugar nuestro santuario. Riley también trabajaba remotamente, así que funcionaba perfecto para los dos. Mis padres conocieron a Riley un par de veces y fueron educados pero nunca realmente cálidos. Y creo que en el fondo les molestaba que alguien más estuviera viviendo en lo que ellos todavía consideraban la casa de la familia, a pesar de que legalmente ya no les pertenecía desde hacía 2 años. Emily se comprometió con Tyler en diciembre de 2019, y mis padres estaban extasiados porque ella todavía estaba en su último año de universidad y ya tenía toda su vida planeada con este chico, que parecía ser exitoso y estable. Originalmente planearon la boda para junio de 2020, pero bueno, todos sabemos lo que pasó en 2020, así que tuvieron que posponer todo. Eventualmente decidieron hacer la boda en diciembre de 2021, una boda de invierno súper elegante en un venue caro cerca de donde vivían mis padres. Emily me pidió que fuera parte del cortejo nupcial, lo cual me sorprendió honestamente porque nuestra relación había sido tensa desde que compré la casa, pero dije que sí porque pensé que tal vez esto era un intento de reconectarnos. Todo explotó en octubre de 2021, como 2 meses antes de la boda. Emily me llamó un martes por la tarde mientras yo estaba trabajando, y desde el momento en que contesté el teléfono pude escuchar en su voz que quería algo. Me dijo toda emocionada que ella y Tyler habían decidido que querían hacer su luna de miel en la casa del lago, que sería como 2 semanas completas en diciembre.
después de la boda, y que mamá y papá le habían dicho que estaba bien. Yo me quedé tipo, ¿espera qué? Y le pregunté qué quería decir exactamente con que querían hacer su luna de miel allí. Ella explicó, como si fuera lo más obvio del mundo, que básicamente querían que Riley y yo nos fuéramos de la casa durante 2 semanas para que ellos pudieran tener el lugar para ellos solos para su luna de miel. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Le dije, Emily, esta es mi casa. Vivo aquí. No me voy a ir de mi propia casa por 2 semanas para que tú puedas tener una luna de miel gratis. Ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo, pero mamá dijo que estabas de acuerdo. Le expliqué que nadie me había preguntado nada, que esta era literalmente mi residencia primaria y que no iba a dejar mi casa para que ella pudiera usarla. Emily empezó a ponerse defensiva y me dijo que yo estaba siendo egoísta, que esto era su boda y su luna de miel y que yo podía simplemente quedarme en un hotel o con mis padres por 2 semanas. Le recordé que yo había comprado esta casa con mi propio dinero específicamente para vivir en ella, que había gastado miles de dólares adicionales renovándola para que fuera habitable todo el año y que definitivamente no me iba a ir. Ella se enojó muchísimo y empezó a gritarme por teléfono, diciendo que yo siempre había sido celoso de ella, que nunca la había apoyado, que estaba arruinando el momento más importante de su vida. Le dije que había literalmente miles de lugares hermosos donde ella podía ir de luna de miel, que tenía todo el mundo para elegir y que no entendía por qué tenía que ser específicamente mi casa. Ella dijo que quería la casa del lago porque tenía recuerdos especiales de la familia allí y que quería compartir eso con Tyler, y yo le dije que entendía eso, pero que no cambiaba el hecho de que esta era mi casa ahora y yo vivía aquí. La conversación terminó con ella, colgándome el teléfono. Literalmente, 10 minutos después, mi mamá me estaba llamando. Ni siquiera me dejó explicar mi lado de la historia. Solo empezó a decirme que estaba decepcionada de mí, que cómo podía ser tan egoísta con mi propia hermana, en su momento especial, que lo mínimo que podía hacer después de que ellos me habían vendido la casa con descuento era dejar que Emily la usara por 2 semanas. Intenté explicarle que el descuento familiar no había sido un favor, sino una transacción de negocios, que yo había pagado buen dinero por la casa y había gastado todavía más arreglándola, pero ella no quería escuchar. Me dijo que si no dejaba que Emily usara la casa, iba a quedar claro qué tipo de hermano era yo realmente. Mi papá llamó esa noche con el mismo mensaje. Luego Emily me mandó como 50 mensajes de texto durante los siguientes días, alternando entre intentar hacerme sentir culpable, diciéndome lo mucho que significaría para ella y Tyler, y atacándome diciendo que yo era un hermano terrible y que solo me preocupaba por mí mismo. Mis padres siguieron llamando y mandando mensajes también. Tipo fue un bombardeo constante de 3 personas diciéndome que estaba equivocado, que estaba siendo poco razonable, que estaba arruinando la boda de Emily. Lo que más me frustraba era que nadie parecía entender o querer reconocer que esta era mi casa. No era una propiedad de alquiler, no era una casa de vacaciones compartida, era literalmente el lugar donde yo vivía con mi pareja todos los días. ¿Te imaginas si alguien te llamara y te dijera, hey, necesito que te salgas de tu casa por 2 semanas porque quiero usarla yo? Es completamente ridículo, pero mi familia no podía ver eso. Para ellos, la casa todavía era la casa familiar del lago sin importar quién la había comprado o quién vivía en ella. Después de como 2 semanas de presión constante, en las que básicamente me llamaban y me mandaban mensajes todos los días, Emily me llamó de nuevo. Esta vez su tono era diferente, tipo más frío y calculado. Me dijo que si yo no iba a ser flexible con esto, entonces ella no me quería en su boda. Dijo que no podía tener a alguien tan egoísta y poco solidario como parte de su día especial, y que estaba oficialmente desinvitándome no solo del cortejo nupcial sino de toda la boda. Le dije que si esa era su decisión, entonces tendría que vivir con ella, porque yo no iba a dejar mi casa. Ella colgó y bloqueó mi número. Mis padres me llamaron al día siguiente, furiosos. Mi mamá estaba llorando diciendo que había roto a la familia, que cómo podía ser tan terco, que Emily estaba devastada. Mi papá me dijo que estaba avergonzado de mí y que necesitaba reflexionar sobre mis prioridades. Les dije que mis prioridades estaban perfectamente claras, que mi casa y mi vida con Riley eran mi prioridad, y que si ellos no podían respetar eso, entonces no sabía qué más decirles. Bien. La única persona en mi familia que me apoyó fue mi tía Ellen, la hermana de mi mamá. Ella me llamó como una semana después de todo el drama y me dijo que había escuchado lo que estaba pasando de mi mamá.
Esperaba que ella también me fuera a regañar, pero en lugar de eso me dijo que pensaba que yo estaba completamente en lo correcto. Me explicó que ella había visto durante años cómo mis padres favorecían a Emily y cómo esperaban que yo siempre sacrificara lo que fuera necesario para hacer feliz a mi hermana, y que era hora de que yo estableciera límites saludables. Me dijo que lo que Emily y mis padres estaban pidiendo era completamente irrazonable y que yo no debería sentirme culpable por defender mi derecho a vivir en mi propia casa en paz. Honestamente, casi lloré durante esa llamada, porque era la primera vez que alguien en mi familia validaba lo que yo estaba sintiendo. La boda pasó en diciembre de 2021, sin mi presente. Riley y yo pasamos ese fin de semana en la casa del lago, y honestamente fue uno de los fines de semana más pacíficos que habíamos tenido en meses. Hicimos una fogata, cocinamos buena comida, vimos películas, y tratamos de no pensar demasiado en el hecho de que mi hermana se había casado sin que yo estuviera allí. Era extraño y triste, pero también en cierta manera liberador, tipo como si finalmente me hubiera permitido poner mi propia felicidad y bienestar por encima de las expectativas poco razonables de mi familia. No supe nada de Emily o mis padres durante como 3 semanas después de la boda. Luego, a principios de enero de 2022, recibí un mensaje de texto largo de Emily. En el mensaje, ella se disculpaba por cómo habían ido las cosas, pero también explicaba algo que yo no sabía. Aparentemente, y esto es la parte que todavía me enoja cuando pienso en ello, mis padres nunca le habían dicho a Emily que yo era el dueño legal de la casa. Durante todos estos años, desde 2017, ellos le habían dicho que yo vivía en la casa básicamente rent-free como un favor de ellos, que la casa todavía técnicamente les pertenecía, pero que me dejaban vivir allí porque trabajaba remotamente y necesitaba un lugar tranquilo. Emily literalmente pensó durante 4 años que yo estaba viviendo gratis en una propiedad de mis padres, por eso ella asumió que podía usarla cuando quisiera y por eso se enojó tanto cuando me negué a irme. En su mensaje, Emily admitió que había descubierto la verdad cuando le preguntó a Tyler por qué yo era tan terco sobre la casa, y él, que es abogado, le preguntó quién era el dueño legal de la propiedad. Cuando ella le dijo que asumía que eran mis padres, él le sugirió que lo verificara. Emily confrontó a mis padres, quienes finalmente admitieron que yo había comprado la casa en 2017 y que era completamente mía. Emily dijo en su mensaje que se sentía tonta y manipulada, que entendía ahora por qué yo había reaccionado como lo hice, y que lo sentía, no. Se disculpó exactamente por todo lo que me había dicho, y cómo me había tratado, pero era algo. Le respondí de manera civil, pero mantuve distancia. Le dije que apreciaba que ahora entendiera la situación, pero que el daño ya estaba hecho en términos de nuestra relación. Pasaron varios meses más antes de que volviéramos a hablar, y cuando lo hicimos fue tipo conversaciones superficiales y incómodas. Mis padres nunca se disculparon por mentirle a Emily sobre la propiedad de la casa o por presionarme para que dejara mi propio hogar. De hecho, todavía creo que piensan que yo fui el que causó todo el drama al negarme a ser flexible. Ahora estoy en 2025 y las cosas están mejor pero todavía raras. Emily y yo hablamos ocasionalmente, tipo en los cumpleaños y navidades, pero no somos cercanos como éramos cuando éramos niños. Mis padres y yo tenemos una relación funcional pero distante. Nos vemos en reuniones familiares grandes, pero no pasamos tiempo juntos solo por pasar tiempo juntos. Riley y yo seguimos viviendo felizmente en la casa del lago, y honestamente es el lugar más hermoso y pacífico que podría imaginar. Hemos seguido mejorándola año tras año, y se siente completamente nuestro ahora de una manera que va más allá del título legal, ¿sabes? Hemos construido una vida real aquí. Tenemos amigos en el área, conocemos a nuestros vecinos. Este es nuestro hogar de verdad. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al ser tan firme con mis límites. Parte de mí siente que tal vez podría haber encontrado algún tipo de compromiso, tipo tal vez ofrecerles quedarse en un hotel cercano y pasar los días en la casa pero no las noches, o algo así. Pero la mayoría del tiempo sé que hice lo correcto. Mi familia me puso en una posición imposible, donde tenía que elegir entre mi propia comodidad y autonomía en mi propio hogar, o hacer feliz a mi hermana en su boda, y no debería haber sido mi responsabilidad hacer esa elección en primer lugar. Ellos fueron los que crearon el problema al seguir tratando mi casa como propiedad comunal y al mentirle a Emily sobre quién la poseía realmente. Lo que más me molesta, mirando hacia atrás, es que yo compré esa casa en parte para ayudar a mi familia.
Literalmente gasté todos mis ahorros para que Emily pudiera ir a la universidad de sus sueños, y en lugar de apreciar ese sacrificio, mi familia lo vio como una oportunidad para seguir teniendo acceso a una propiedad que ya no les pertenecía. Y cuando finalmente establecí límites razonables sobre mi propio espacio, me convirtieron en el villano de la historia. Riley a veces me pregunta si me arrepiento de haber comprado la casa, sabiendo todo el drama que causó. La respuesta honesta es no, ni por un segundo. Esta casa es mi lugar favorito en el mundo. Es donde Riley y yo construimos nuestra vida juntos. Es donde me siento más como yo mismo. El problema nunca fue la casa. El problema fue que mi familia no quería respetar que esta casa era mía, y que yo tenía derecho a vivir en ella sin ser molestado constantemente. Eso no es culpa de la casa. Eso es culpa de dinámicas familiares poco saludables, que probablemente existían mucho antes de que yo comprara esta propiedad, pero que la compra definitivamente sacó a la luz. Ahora, cuando miro por la ventana y veo el lago, o cuando Riley y yo nos sentamos en la terraza que construimos juntos y tomamos café en las mañanas, siento que finalmente encontré mi lugar en el mundo. Mi familia puede pensar que soy egoísta, pueden sentirse heridos porque no cedí a lo que querían, pero yo sé la verdad. Sé que lo único que hice fue defender mi derecho a tener paz y privacidad en mi propio hogar, y si eso me hace egoísta, entonces supongo que estoy bien con eso. Porque al final del día, esta es mi vida, esta es mi casa, y nadie más va a poner mis necesidades primero si yo no lo hago.